Asambleísta Marco Murillo. Gracias, presidente. Colegas asambleístas y creo que el pueblo ecuatoriano. Este es un tema de trascendental importancia para el país y creo que para todo el mundo. Por lo tanto, este Parlamento tiene que analizar con esa altura y con ese nivel. Por lo tanto, creo que hay que dividir en 3 puntos importantes lo sucedido en nuestra embajada en Londres y con el señor Julián Assange. Por supuesto que la Convención de Viena, en el artículo 22 de abril de 1961, reitera y ratifica que los edificios de la misión diplomática son inviolables, es decir, nuestra sede diplomática es inviolable. Y creo que ese derecho que tienen los estados, no solamente el Ecuador, debe respetarse en todas partes del mundo. Por lo tanto, dividiendo esta primera fase, de respetar la Convención de Viena, de respetar también la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, hay que rechazar, y lo digo tajantemente, hay que rechazar toda amenaza, peor aún que se consuma un proceso de intervención hacia una sede diplomática del Ecuador en Londres. Si es que hay alguna amenaza, hay que rechazarlo. Si es que hay alguna pretensión, hay que rechazarlo, pero con estos instrumentos internacionales. Por lo tanto, creo que es importante debatir este punto que no podemos admitir en el Ecuador, deponiendo toda barrera, toda perspectiva ideológica que puede diferenciarnos, admitir de que un país, no solamente las grandes potencias, seamos honestos o transparentes, cualquier país no puede intervenir una sede diplomática de la otra. Eso tajantemente tenemos que rechazarlo y creo que en ese contexto el pueblo ecuatoriano está unido. Pero también hay que analizar la otra perspectiva, que es la concesión de asilo diplomático al señor Julián Assange. Y vale la pena para una reflexión, para decirle al país, y coincido con muchos asambleístas, que estamos contentos, felices, de que realmente el presidente de la República, en representación del Estado ecuatoriano, asuma una bandera de lucha en la defensa de la libertad de expresión y de los derechos humanos a nivel mundial. Por supuesto que los argumentos planteados por la Cancillería en el análisis de este documento señala, por ejemplo, dentro de los argumentos, quiero leer textualmente, que Julián Assange es un profesional de la comunicación galardonado internacionalmente por su lucha a favor de la libertad de expresión, libertad de prensa y de los derechos humanos en general. Fabuloso. Le aplaudo al presidente Correa y a su grupo de Cancillería. Pero ¿qué pasa con la reflexión interna en nuestro país? Y por lo tanto estamos contentos. Por supuesto que hoy se abre una ventana internacional para realmente decir que el presidente Correa hace una exposición de motivos importantes mediante la Cancillería para defender la libertad de expresión y los derechos humanos del señor Julián Assange. Pero también, ¿qué pasa con los ecuatorianos que están siendo perseguidos o permanentemente amenazados a distintos medios de comunicación que discrepan con el gobierno? ¿Qué pasa con los dirigentes sociales que discrepan con el régimen? Sería bueno que las cadenas sabatinas no solamente la pasen aquí en el Ecuador, que la pasen a nivel internacional, para que miren si eso no es una violación de derechos humanos. Por supuesto que estoy contento que esta responsabilidad y estos argumentos del presidente Correa sean asumidos a nivel internacional, porque ahí realmente podemos confrontar con una realidad que está viviendo el país en torno a la libertad de expresión y los derechos humanos. Entonces,
Nadie discute, además, lo que señala el artículo 41 de nuestra Constitución, del derecho soberano del Estado ecuatoriano a otorgar asilo político al señor Assange. Podemos debatir muchas veces de que es válido o no es válido. Por supuesto que hay teorías y hay también subjetividades en torno a este tema. El señor Julian Assange señala básicamente que él presume que hay un tercer país involucrado. De los reportes que Cancillería ha enviado, involucra a Estados Unidos, que estaría tratando de extraditarlo, que primero iría extraditado a Suecia por los delitos sexuales por los cuales está acusado, y posteriormente a ello pues se haría una gestión desde Estados Unidos para llevarlo hacia ese país y a lo mejor no hacerle un juicio justo, tener tribunales especiales, violar sus derechos humanos y conforme lo determina esa legislación de Estados Unidos, pues sea inclusive condenado a distintas penas, inclusive la pena capital. Pero eso son presunciones. Sin embargo, yo creo, desde mi punto de vista, el Estado ecuatoriano o cualquier Estado tiene en este caso la posibilidad de explicar o no cuáles son sus argumentos en torno a el asilo político del señor Julian Assange. Es un derecho soberano y nuestra Constitución marca que el presidente de la República, que es el que en representación del Estado ecuatoriano toma esa decisión. Por lo tanto, podemos debatir ese punto y creo que ahí radica este tema fundamental, sobre todo de hacer un autoanálisis interno y personalmente. Y muchos ecuatorianos estamos contentos de que haya lanzado este tema a nivel internacional, pero queremos también que se conozca aquí. Quiero reiterar solamente algunos casos, ya se ha dicho, algunos casos, por ejemplo, los dirigentes sociales que fueron y están siendo procesados por traición a la patria, algunos casos. El caso del Universo. Recordarán, colegas asambleístas, por no decirlo de manera jocosa, el propio canciller, que ahora reclama con mucha dignidad y así de un salvoconducto, señaló que el señor que estaba procesado del diario El Universo, pues simplemente era libre y que inclusive le daba para el taxi para que se fuera al aeropuerto, como en una perspectiva de burla, como si estos temas de carácter internacional fueran simplemente un juego. Por eso a veces hay que tomar en cuenta estos dobles discursos que a veces tenemos. A veces no sirve el hecho de que un país como Panamá soberanamente tomó la decisión de dar asilo político al personero de diario El Universo y ahí simplemente el Estado ecuatoriano se burlaba de darle o no el salvoconducto, inclusive con ese tema tan claro que salió que vamos a darle para el taxi para que se vaya al aeropuerto. No se debe tratar así las relaciones internacionales, estos temas son serios, como ahora estamos reclamando de Gran Bretaña, de que justamente cumpla con un salvoconducto. Pero como también no, en este caso recordar, en torno a la violación de derechos humanos, la veeduría ciudadana sobre los contratos de Fabricio Correa, una veeduría ciudadana que sacó a la luz temas a lo mejor Wikileaks ecuatorianos, con claro fraude al Estado ecuatoriano sobre contratos vinculados. Ahí teníamos un proyecto de resolución, inclusive a esta asamblea vinieron propuestas de plantear inmunidad para esos veedores, que tengan razón o no, vamos a discutirlo. Pero ¿qué pasa con los derechos humanos? Estos veedores han tenido que pedir asilo a otros países. Entonces miremos casa adentro, no seamos de doble discurso. Felicito la posición del gobierno ecuatoriano en torno a este tema de la libertad de expresión y garantizar los derechos humanos. Por lo tanto, presidente, yo quiero señalar con mucha claridad de que los tratados internacionales, estaba mirando, pena que no nos dieron mucho tiempo para analizar en un texto adecuado este tema, yo en algunos puntos estoy de acuerdo, pero esencialmente yo creo que más allá de hacer una declaración política, esta declaración tiene que ser, esta resolución del Pleno de la Asamblea, tiene que ser hacer un llamado a la comunidad internacional en torno a soluciones pacíficas, estoy de acuerdo, pero basados en el derecho internacional.
Y eso tiene que respetarse. Y este debate tiene que ir en ese marco del derecho internacional. Por supuesto que el Estado ecuatoriano tiene que defender, pero también Inglaterra está planteando ciertos temas de legalidad internacional. Por lo tanto, ese tema tiene que ser resuelto en el marco del derecho internacional y no en un tema político o peor aún politiquero en el cual no llevemos a ningún espacio. Muchas gracias, señor presidente.